Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy tenemos algo especial de la marca Siga Design. Les cuento que esta no es la primera vez que hablo de esta marca relojera multipremiada internacionalmente, ya que en videos previos presenté otro modelo que también destacó por su innovación y diseño único. Por eso hoy vamos con el unboxing y a darle un primer vistazo a otro lanzamiento como será este denominado Hunter de su serie Z. Antes quiero agradecer a las personas de Siga Design por hacerme llegar este reloj, del cual en lo poco que he visto luce sumamente atractivo. ¿Cómo lo vamos a recibir? Pues vamos a verlo. Lo primero que vamos a obtener es la forma en que envían nuestras piezas para la protección del envío. Podemos ver una caja simple de cartón con el nombre al frente. Y en su parte posterior tendremos otra vez el logotipo. Abajo un simple sticker con logo y el nombre del producto, Siga Design Serie Z Hunter, ok. El reloj es de movimiento automático, además el color en negro, perfecto, ahí empezamos bastante bien. Aquí tendremos la pegatina para asegurar que nuestro reloj no ha sido abierto, pero de todas maneras pues ya no resta más que... Ya se habrán dado cuenta todo el reflejo que nos brinda este empaque por el acabado en gris metálico, muy bonito por cierto. Arriba el nombre de la marca, aquí abajo el logotipo, además nos indica que la pieza es original. Por el centro y de manera más amplia el gráfico del reloj desde el bisel hasta la maquinaria, esto con un relieve, y en su canto tendremos el nombre de igual forma, todo lo que corresponde a la pieza. Su parte posterior, redes sociales, aquí los pueden ver, de todas formas les dejaré en la descripción del video. Los stickers que contienen la misma información que vimos hace unos momentos. Lo siguiente es solo un dibujo sin nada en relieve, nombre del modelo, por abajo el nombre de la marca y al centro nuevamente el movimiento número CD07. Lo tendremos que abrir como una especie de libro, todo en cartoncillo, y vean la primera imagen que tendremos es como de una especie de alpinista, de investigador. Bueno, obviamente es algo que ellos han de querer que relacionemos directo a este modelo, el cazador obviamente de Hunter, que es directo a la aventura. Aquí arriba descripción, que no voy a entrar en muchos detalles. Perdón que tome tanto tiempo, pero bueno, es algo que me gusta ver en cada una de las piezas, que tomemos en cuenta los detalles que nos brindan incluso en los empaques, ya que es algo que incluso tiene costo y nos refleja obviamente el empeño o la dedicación que ponen a cada una de sus piezas. Y del lado izquierdo tendremos una especie como de bocetos, mucho gráfico, mucha descripción, pero ahora sí vamos a ver ya lo que corresponde a nuestro reloj. Y aquí está, ahora sí, así es como lo vamos a recibir. Primero en dos partes, compuesto de la caja, en la parte superior y abajo la correa. Vean este trabajo, vean este diseño muy bonito. Lo he visto, como decía yo, en algunas imágenes, pero nada que se asemeje a tenerlo ya aquí. De este lado tendremos, las especificaciones, vean, si gustan tomarlas en cuenta, aquí las pongo. Tanto caja, medida 48-43, muy bien, el tamaño de la corona 8 milímetros, muy bien. Posteriormente veremos todo eso directamente en la video reseña. Ahora déjenme ver, perdón, si hay algo más. Yo creo que aquí tendríamos, sí, la guía, paso 1, cómo darle cuerda, ya que es un reloj mecánico automático. Y posterior, ajustar la hora. Y bueno, la forma de colocar la correa, que en este caso es de acero. Y sí, en la última parte tendremos todos los premios que han otorgado a esta marca relojera alrededor del mundo. También para que nos demos cuenta que no es una simple marca china, sino que ya se está afianzando muy bien en todo lo que corresponde al ámbito relojero. Aquí simplemente la tarjeta con la garantía internacional. Por fin libre podremos manipular y visualizar mucho mejor la caja de nuestro reloj, iniciando por el peso, seguramente por el material, que es de acero inoxidable recubierto de carbono. Nos da una buena resistencia, se siente muy bien al tacto. Al manipularlo no observamos ningún tipo de error en su fabricación. Está muy bien construido, muy limpio. Vamos a observar partes de los bordes biselados completamente con un color en negro, pero eso sí en tono mate, lo cual me encanta, sobre esta caja octagonal tipo barril, donde no tendremos más que la visibilidad de 360 grados de su maquinaria, tanto del rotor aquí en forma de ancla, que es algo que ellos innovan en este tipo de relojes, o lo que ellos quieren implementar. De ahí por la parte frontal, solo la pureza de la lectura del tiempo, no tenemos ninguna otra complicación más que las manecillas de minutos, horas y el segundero trabajando ya, porque debido a todo el movimiento pues ya se activó nuestro reloj automático, porque debemos recordar que estos no requieren batería, simplemente con el movimiento de la muñeca obtendrán la energía para el trabajo
del día a día. Así, de primer vistazo, los detalles que observamos son los de color verde en cuanto a algunos índices, además de la punta de las manecillas. Estas contienen lumen. Otro sería la corona grabada con el logotipo de la marca. Y algo también en el buen uso de materiales es la claridad con la que vamos a observar la maquinaria a través de sus cristales, que son de zafiro, por muy resistentes a rayaduras o rasguños. Su correa nos va a dar el mismo material de acero inoxidable nivel 316L recubierto de carbono. De ahí tiene buena movilidad y su broche es bastante discreto y elegante, ya que va por dentro de la muñeca doble. En el lado de los pernos vamos a observar que ese se coloca de forma rápida. Esto es algo bueno también para quitar y poner. Simplemente mediante dos palancas presionamos y se va a colocar directo a nuestra caja. ¿Qué nos va a representar estos detalles en verde? Pues el lumen que vamos a encontrar en el horario de las 12, 3, 6 y 9, además manecillas, horas, minutos y en el segundero. Para su ajuste no hay más que retirar la corona al primer clic. Listo, se detiene el segundero, ya podemos manipularlo porque la maquinaria se detuvo. Aquí empezamos a girar en este sentido, en el sentido horario, siempre no ir hacia atrás. En el momento que tengamos el horario correcto, presionamos la corona y en cuanto tengamos el clic, además del movimiento del segundero, significa que nuestro reloj empieza a trabajar de manera normal. Ahora lo coloco en mi muñeca, que tiene una medida de 16.5 centímetros. Considero es una muñeca delgada, si gustan tomarlo como referencia, ante una caja que tampoco es que sea tan grande, pero sí tiene una medida un poco más arriba, creo, de lo estándar. No la siento mal, sino que tampoco se ve tan excesivo el tamaño, lo siento bien. Aunque eso sí, la correa, vean, ¿qué les digo? Falta obviamente ajustarla. Lo haré posteriormente, tal vez en algún short o en el siguiente video de la videoreseña, porque es lo que sigue, darle uso y venir con la videoreseña completa, tanto de medidas, especificaciones. Ahora les platico que en este momento, si les interesa el reloj, está en periodo de lanzamiento mediante la página Indiegogo, la cual va a aparecer aquí, además que lo coloco en la descripción del video. Ahí pueden ingresar para generar su compra a quien resulte interesado mediante un precio en estos momentos por lanzamiento de $389 estadounidenses. Bueno, creo que hasta aquí nos quedamos con el video unboxing y primer vistazo a este reloj Hunter de la serie Z de la marca Siga Design, que al momento es un excelente reloj. Me ha encantado, un excelente diseño, muy buenos materiales en imagen. Lo que les digo, movimiento automático mecánico, una belleza de reloj. Dejen su like, eso ayuda mucho al canal. Si llegaron al final, gracias y no les quito más su tiempo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.